Vamos a quienes se conectan con nosotros a través de nuestra señal en vivo por YouTube, Globovisión en vivo desde diferentes lugares del mundo y también rincones de Venezuela. Comenzamos la actualidad internacional hoy en primera página con la información principal del día. El anuncio que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asomando la posibilidad de reunirse la próxima semana con sus homólogos tanto de Rusia como de Ucrania para tratar el conflicto entre los dos países que están en guerra desde hace más de 3 años. Vamos a ver lo que dijo Trump. Bueno, hay muchas posibilidades de que lo hagan y no hemos determinado dónde, pero hoy tuvimos muy buenas conversaciones con el presidente Putin y hay muchas posibilidades de que podamos estar cerrando la ronda, cerrando el final de ese camino. El camino fue largo y sigue siendo largo, pero hay muchas posibilidades de que haya una reunión muy pronto. El anuncio se produjo luego del encuentro entre el enviado especial estadounidense Steve Witkoff con el líder ruso Vladimir Putin en Moscú. Esta reunión se produjo a pocos días de vencer el plazo dado por Trump a Putin para que frene la guerra en Ucrania. Tanto Washington como Moscú calificaron el encuentro como positivo, aunque Trump anunció sanciones contra Moscú y sus socios comerciales si no se llega a un acuerdo con Kiev. No menos importante porque entran en vigor los aranceles de Trump mientras aparecen los primeros efectos económicos, así lo reseña el portal AP News. Donald Trump comenzó a aplicar este jueves impuestos de importación más altos a docenas de países, justo cuando las repercusiones económicas de meses de amenazas arancelarias han comenzado a causar daños visibles a la economía de Estados Unidos. Justo después de la medianoche, los bienes de más de 60 países y de la Unión Europea enfrentaron aranceles de 10% o más. Los productos de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur tienen un gravamen del 15%, mientras que las importaciones de Taiwán, Vietnam y Bangladesh están sometidas a uno del 20%. Trump espera además que lugares como la Unión Europea, Japón y Corea del Sur inviertan cientos de miles de millones de dólares en territorio estadounidense. Creo que el crecimiento va a ser sin precedentes, así lo declaró Trump el miércoles por la tarde, y dijo también que Estados Unidos está recibiendo cientos de miles de millones de dólares en aranceles, pero no pudo proporcionar una cifra exacta de ingresos porque ni siquiera sabemos cuál es el número final respecto a las tasas arancelarias. Así lo dijo el presidente de la primera potencia del mundo. Mientras tanto, hay reacciones en Brasil respecto también a los aranceles, pero no solo a eso, sino también a las posturas del presidente estadounidense sobre la política brasileña. Es por eso que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva pidió más cargos contra su antecesor, Jair Bolsonaro, por considerarlo parte de las medidas actuales que ha tomado Estados Unidos y su influencia sobre el presidente Donald Trump. Así lo declaró a Reuters el mandatario brasileño en una entrevista en la que acusó a Bolsonaro de alentar sanciones económicas desde Estados Unidos que afectan al país. Lula declaró a la agencia británica que Bolsonaro perjudica a la economía y a los trabajadores brasileños. Las declaraciones surgen tras la entrada en vigor de aranceles del 50% impuestos por Washington a la mayoría de los productos brasileños, los más altos aplicados a cualquier nación. Según Lula, fueron promovidos por el exmandatario y su hijo Eduardo Bolsonaro. Ese congresista se instaló en Estados Unidos este año para buscar el respaldo de Donald Trump y frenar los procesos judiciales contra su padre. Él mismo aseguró haber influido en la Casa Blanca para imponer estas medidas arancelarias. Lula calificó el acto como una traición y remarcó que el Tribunal Supremo de Brasil actúa de forma independiente y sin injerencia extranjera. Desde el entorno de Eduardo Bolsonaro aseguran que luchan por la libertad de los brasileños y su derecho a elegir. Amigos, y vamos ahora a Bolivia porque durante la celebración del bicentenario del país, el presidente Luis Arce le pidió a los ciudadanos continuar el rumbo trazado por la izquierda tras más de 2 décadas, y esto pese a la profunda crisis económica que atraviesa Bolivia. Esto ocurre justo días antes de que se celebren elecciones presidenciales en esa nación sudamericana. La intención de voto se concentra por ahora en 2 candidatos de oposición que pasarían a un balotaje. La situación económica es la principal preocupación de los bolivianos, que en las encuestas no favorecen a la izquierda.
Hoy más que nunca necesitamos unidad, madurez y compromiso con Bolivia. El Bicentenario no es un punto de llegada, es el inicio de una nueva era para Bolivia. En julio, la inflación en Bolivia alcanzó un 25,8% interanual, el pico más alto al menos desde 2008. El gobierno de Arce casi ha agotado sus reservas internacionales de dólares para sostener sus importaciones de combustibles, que vende a pérdida en el mercado interno. El presidente en el poder desde 2020 hizo un recuento de los cambios implementados por el izquierdista Movimiento al Socialismo desde 2006, cuando entró al poder de la mano de Evo Morales, como la promulgación de la nueva Constitución y la nacionalización de los hidrocarburos. Responsabilizó de la actual crisis económica a los fenómenos climáticos, a los conflictos internacionales, a los sabotajes de la Asamblea Legislativa y a los bloqueos de carreteras impulsados por los seguidores de Morales, su antiguo aliado. Es cierto que atravesamos dificultades, escasez de combustibles, presión sobre divisas, especulación de precios de algunos productos, pero estos deben estar seguros todos que son coyunturales y que no reflejan debilidad, sino el esfuerzo que implica la transformación del país. Arce renunció a postularse a una reelección en mayo de 2025 ante la creciente impopularidad de su gobierno. Andrónico Rodríguez, el principal candidato de izquierda alejado del oficialismo, se posiciona en cuarto lugar de las preferencias según los últimos sondeos. En medio de esta situación, Brasil solicitó ante la Organización Mundial del Comercio consultas por los aranceles de 50% impuestos por la administración de Donald Trump a las importaciones brasileñas. La Cancillería brasileña señaló en un comunicado que los gravámenes comerciales violan flagrantemente los compromisos suscritos por Washington con la OMC. La cartera reiteró la disposición del gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva a negociar y añadió que espera que las consultas contribuyan a una solución. También advirtió que una gran cantidad de productos brasileños se verán afectados por las tasas aplicadas a partir de este miércoles. La Organización Mundial del Comercio establece un periodo de 60 días para que las partes celebren consultas bilaterales y traten de resolver sus diferencias de forma no judicial. Washington deberá responder a la solicitud de Brasilia en 10 días a partir de su recepción e iniciar un proceso que no debe exceder un mes. En caso de no hacerlo, Brasil podría solicitar un panel de expertos para resolver la disputa. La administración Trump impuso un arancel del 50% a la carne y el café brasileño, pero fueron excluidos el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles y sus componentes, fertilizantes, metales preciosos, la pasta de celulosa y otros productos. Y Colombia protestó ante Perú por la soberanía de una isla en la frontera con el río Amazonas, que además el Estado peruano ha declarado como parte de su territorio sin consultas previas con Bogotá. La disminución del caudal en los últimos años provocó cambios geográficos en la zona y acercó la isla de Santa Rosa a la margen colombiana, donde se encuentra la ciudad de Leticia. Perú defiende que la isla está en territorio nacional y a mediados de junio la oficializó como parte de la provincia de Loreto. La Cancillería colombiana, que asegura que la isla nunca fue asignada a Perú, pidió que sea una comisión binacional quien defina su soberanía. No queremos llegar a un conflicto, tenemos que buscar el diálogo y es lo que estamos haciendo para que precisamente esta zona, pues como un ecosistema amazónico, sea respetado, no sea habitado y pueda de manera conjunta ser gestionado. Esa es nuestra propuesta. El gobierno peruano rechazó las declaraciones de Colombia y reafirmó los derechos soberanos y actos de jurisdicción que ejerce legítima y legalmente. Los habitantes de la isla compartieron su visión sobre el reclamo. Yo no estoy de acuerdo, porque nosotros somos peruanos. Y yo vivo años aquí en este pueblo de Santa Rosa, ¿no? Yo vivo años y hemos crecido aquí, pero nosotros hemos nacido acá y hemos crecido acá. Este es el pulmón del mundo y debemos valorarlo más, ¿no? Yo lo que pido es eso, ya que ya hemos tenido conflictos y no quisiéramos más. Quisiéramos paz, tranquilidad y confraternidad. La tensión diplomática por el territorio arrancó en 2024, ya que los cambios en el caudal amenazan con dejar a Leticia, importante puerto colombiano, sin salida directa al río. Los expertos advierten que se espera que el caudal del río Amazonas siga disminuyendo en los próximos años. Y vamos a Asia porque el ejército de India busca aproximadamente a unas 50 personas
en una zona del Himalaya después de una mortal riada que dejó al menos 4 muertos días atrás. El estado norteño de Uttarakhand se vio inundado por un torrente de agua lodosa lleno de escombros, que alcanzó especialmente a la localidad de Darali y el estrecho valle en el que se encuentra. Las autoridades reportaron la muerte de al menos 4 personas. Las operaciones de búsqueda continúan, pero el mal tiempo ha cortado el acceso a muchas zonas y ha dañado gravemente varios puentes, lo que dificulta llegar a las regiones afectadas. A pesar de las dificultades, todas las agencias sobre el terreno continúan con las tareas de rescate. Según los meteorólogos, el nivel de los principales ríos del estado estaba por encima del umbral de peligro. Gran parte de Darali quedó embarrada y los equipos de rescate estiman que el lodo cubre en algunos puntos zonas situadas a 15 metros de altura, por lo que podría haber edificios completamente sepultados. Y con esta información cerramos el bloque internacional en Primera Página este jueves. Nos mantenemos pendientes de la agenda internacional también con otras noticias que se generen más adelante. Pero por ahora vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso comienzan las entrevistas de interés nacional aquí en Primera Página. Pueden enviar sus comentarios también por nuestra. Y hay más noticias sobre Colombia porque el menor que disparó contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay aceptó los cargos imputados durante la audiencia de este miércoles. Según la prensa colombiana, el joven de 15 años de edad será condenado por delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. La sentencia se conocerá el próximo 27 de agosto. El menor, conocido como alias Tians, permanece recluido en un búnker de la Fiscalía tras su captura el pasado 7 de junio, día del atentado contra Uribe Turbay. Alias Tians se había declarado inocente de los hechos el pasado 11 de julio tras su judicialización. Hasta el momento, 6 personas han sido procesadas en Colombia, entre ellas el de José Arteaga Hernández, alias El Costeño, considerado el presunto coordinador del ataque, y el joven que disparó contra Uribe Turbay.